sé si ha sido buena idea hacer los vlogs de cómo es en realidad vivir como escritora y todo lo que conlleva mentalmente. Porque a mí ya me han llegado comentarios de decir, chica, aclárate. Pues ojalá pudiera. Pues ojalá pudiera. Ayer por la noche dije lo de la distopía, o sea, os mandé el email. Y sí que es verdad que en su mayoría como que os alegrasteis de la emoción y todo el rollo, pero sí que es verdad que hubo una parte de los lectores que yo agradezco enormemente que sean tan sumamente sinceras, que me dijeron, o sea, ojalá en algún momento vuelvas a hacer un libro de Fórmula 1, en plan como un poco más new adult. Y puede que me hayáis hecho reflexionar en el sentido de decir, yo también disfruto esa parte, no puedo ser tan crítica con esa parte, y los libros que en realidad me pusieron como en el foco de muchas de vosotras fueron esos libros. Entonces también siento que os estoy fallando un poco en ese sentido de decir, jolines, a mí me gustaba eso, porque me des uno al año. Entonces, pues no sé, me acabo de despertar, acabo de leer varios emails y demás, y tenemos que reflexionar porque en realidad tengo varios libros de Fórmula 1 empezados, aunque os he contado como uno en concreto. Te podrás preguntar tú, pero ¿de qué libro, o sea, qué libro estás corrigiendo, qué libros estás escribiendo? Me estoy perdiendo, chica. Y yo también me pierdo muchas veces conmigo misma. Voy a probar. Como estos blogs, al fin y al cabo, son la realidad de lo que vive un escritor, voy a enseñarte mi realidad. Lo único que sé 100% es que quiero publicar la distopía, que estoy súper ilusionada con ella y que va a llevar mucho tiempo porque no es un libro tan sencillo ni de escribir, ni de trabajar, ni nada por el estilo. Y por otro lado, quiero mimar un poco a esas personas que me han dado la oportunidad de ahora mismo estar como en la presencia literaria, en el mundo literario, oye, me llama la atención tus libros, ¿no? Que, como os dije, pues han sido gracias a los libros de Fórmula 1, romance y todo el rollo. Cuando yo escribí la trilogía, dije, mira, voy a empezar un archivo de los personajes que pueden tener libros después de estos, ¿no? El más conocido es Nate, que ya os dije que empecé a escribir el libro y no encajó, o sea, ahora mismo Nate pues no me quiere contar nada. Tobías, que es como el preparador físico de los pilotos, también tengo su manuscrito. Y pues podría ser muy interesante lanzar su libro, pero sí que es verdad que, bueno, Tobías es un pelín más adulto y no sé si buscáis lo mismo que con estos libros, porque no es el mismo rollo. Y luego también está Lynn, que es la hermana de una de las protagonistas de estos libros. ¿Y sabéis qué pasa? ¿Por qué nunca os he hablado del libro de Lynn? Porque a mí, personalmente, Lynn me cae muy mal. O sea, es una chica que se ha vendido para tener una vida súper cómoda. Cosa que, bueno, su hermana, la que sale en estos libros, que es Ada, pues no hace. Entonces, cuando empecé su libro, la retraté como una persona un poco caprichosa, egocéntrica, que lo es, ¿eh? No digo yo que no. Pero como que mi odio lo plasmé en ese manuscrito. Y bueno, tampoco tenía mucho que contarme y cerré ese manuscrito y empezamos otra historia. Y ahora, cuando pues, os he escuchado, he dicho yo, bueno, pues de Lynn podemos aprender muchas cosas, porque creo que lo bonito de la literatura es que puedas entender muchos tipos de personalidades. Y he vuelto a abrir el archivo. Es verdad que lo estoy modificando mucho porque este archivo es de 2023 y ahora mismo como que no me siento cómoda con la narración que le había puesto. Lynn se mete en un lío bastante gordo. O sea, Lynn es hija de un propietario de una escudería de Fórmula 1, tiene una vida muy acomodada y se mete en un lío muy gordo.
Es decir, bueno, su padre, conocemos aquí en la trilogía cómo es su padre, aunque el libro de Lin, si os soy sincera, el objetivo es que lo podáis leer sin haber leído la trilogía. Hombre, va a ser mucho mejor si la habéis leído, pero se va a poder leer sin ello. Se mete en un lío por culpa de su padre y tiene que huir de Londres. Y tiene que ir a casa de una persona a la que han metido en ese lío de protegerla, porque pues a él no le hace ninguna gracia tener que cuidar a una niñata, así de simple. Él es piloto, lo que pasa que vive un poco ajeno al mundo del famoseo y todo el rollo, es un piloto un poco pacharra de comer aparte, y no le hace mucha gracia que sucedan todas estas cosas. Y por ahora es lo que os puedo contar de ellos, porque sí que es verdad que quiero como modificarlo todo mucho. El objetivo es que sea un libro que la gente que habéis disfrutado de estos lo disfrute, que también los que estáis dudosos de si leer estos libros lo podáis leer porque va a ser solo un libro, entonces si os gusta el de Lin, pues luego vais a poder leer la trilogía, que ya son 3. Que salga para antes de verano, no mucho antes, porque tampoco creo que tenga mucho tiempo, y que sea ágil, cortito, ese new adult que nos molaba, y creo que va a ser un enemies to lover, porque ya os digo que a él no le va a hacer ninguna gracia tener que cuidar a una niñata. Así que por ahora, del mundo Fórmula 1 romance es lo que os tengo que contar. Justo hoy mi madre me ha traído este regalo que llevo mucho tiempo viéndolo en Alehop y pronto vais a entender por qué es tan importante esta tortuga. Va a ser esto un poco locura porque voy a saltar seguramente de deciros cosas del libro de Lin y cosas de la distopía. Cosas de la distopía. La libreta que ya os la enseñé y todo el rollo. Bueno, he descargado como la explicación del mundo porque os voy a contar lo que he hecho y por qué de la distopía os voy a ir diciendo cosas como más concretas antes de hacer todo el círculo. Bueno, tenemos por ahí a Lita, que no os la he os la he presentado, pero no os he dicho que la vamos a llamar Lita. ¿Por qué? Porque yo tenía una tortuga cuando era pequeña que se llamaba Manuelita y me hace gracia llamarla Lita, porque Manuelita creo que es un poco largo. Así que Lita y yo os vamos a contar cosas, pero no de su libro, sino de la distopía. Vale, la distopía, ¿qué pasa? Es un mundo que la idea que yo tenía en 2023 se ha ido como matizando. O sea, creo que esa idea para un futuro la voy a usar, pero ahora en concreto no. Ideas claves que va a tener la distopía. Va a ser un mundo dividido en 2. Por un lado, los eternos y por otro lado, los efímeros. Y me dirás tú, ¿qué? Vale. Una de las cosas más importantes que tienen las distopías es que hacen una crítica social y además suele haber un gobierno opresor dentro de toda la historia que obliga a los protagonistas a vivir situaciones poco idílicas. Entonces, la crítica que yo quiero hacer tiene mucha relación a la actualidad. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, a día de hoy la gente vive en miras de lo que opinen de él, en ser perfectos en todas las ramas. Incluso yo muchas veces digo, no, es que yo quiero ser perfecta en mi trabajo, o sea, para que no haya ninguna crítica, que eso nunca va a suceder porque no le vas a gustar a todo el mundo.
Entonces, quiero hacer una crítica a esa perfección y a lo que muchas veces la ciencia puede crear y lo peligroso que puede ser que la ciencia no esté controlada. Entonces, nos vamos a meter en un mundo, o sea, en un mundo que no es el actual, es futuro, pero no va a ser una historia futurista, porque no soy yo muy futurista en general. Un mundo en el que, científicamente se aprobaron ciertos proyectos por parte de las élites adineradas para no tener enfermedades, para no envejecer, para ser perfectos y sobre todo para no morir. El miedo a no morir es uno de los miedos como más actuales, por así decirlo, ¿no? Porque, esto nos podemos meter en muchas profundidades, pero el miedo a la muerte creo que es el miedo más fuerte. Pues esa búsqueda, ese ser eterno, pues se ha conseguido en la sociedad de la distopía gracias a proyectos científicos. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo, estamos ya en una sociedad futurista, o sea, en el año tropecientos, es decir, todavía no sé en qué año, pero en el año tropecientos. Se ha conseguido eso, pero no todo el mundo, no todos los cuerpos son válidos para una transformación, así lo vamos a llamar, ¿vale? La transformación. Los que sí son válidos se llaman los eternos. La gente que es eterna, esos han sido transformados científicamente para no morir, para ser eternos, para ser perfectos, guapísimos, jovencísimos. ¿Qué pasa? Que en los proyectos ha habido cosas muy heavies que se han ido haciendo, pero para conseguir a los eternos ha habido consecuencias. Y una de esas consecuencias es que los eternos necesitan beber 2 veces al día sangre de humanos normales y corrientes como tú y como yo, humanos. Y los humanos siguen existiendo en esta sociedad y son los efímeros. Efímero es que no eres eterno. Y entre medias están los anómalos. Los anómalos son aquellos que, siendo humanos, porque no han sido transformados, presentan anomalías, es decir, presentan cosas extrañas en sus cuerpos. ¿Por qué? Porque para llegar a los eternos han pasado muchas generaciones de pruebas, de proyectos, de cosas que, poneros, mi abuela fue parte de uno de los proyectos y hay un gen anómalo que se pasó a mi padre y que luego se me pasó a mí. Entonces, ni soy humana, ni mi sangre va a valer, pues porque ya no soy pura, de pura raza, soy anómala. ¿Qué pasa? Que los anómalos, como pasaba un poco en Divergente, con los divergentes, no es que los erradiquen de la sociedad, sino que los estudian. Son interesantes para hacer pruebas con ellos y ver hasta qué punto el cuerpo humano aguanta o puede avanzar. Entonces, nuestras protagonistas se llaman Nyx y Rea. Son hermanas, se llevan 1 año de diferencia, una tiene 20 años y la otra tiene 19 años. Ellas viven en una pequeña ciudad, son recolectoras, ellas trabajan en el campo y cada día tienen que ir, cada día no lo sé, todavía esto lo tengo que matizar, pero ellas tienen que ir a hacer la extracción de sangre, o sea, tienen que donar sangre en la casa de suministros a la que pertenecen. Entonces, ellas... Es así como funciona el mundo, o sea, tú tienes que suministrar a los eternos la sangre. ¿Podrían considerarse vampiros? Pues no lo sé, tendremos que descubrirlo, pero no son vampiros al uso, ¿vale? Es una distopía y no es una distopía fantástica, o sea, no le van a salir colmillos y te van a ir al cuello, no, lo sacan, esa sangre se procesa para que los eternos puedan alimentarse. Bueno, es que no es alimentarse, es sobrevivir, o sea, es porque necesitan de la sangre, no por alimentarse, porque si no serían vampiros, y son vampiros al uso. ¿Qué pasa? Que todos los años, todos los efímeros, que son los humanos, tienen que hacer un examen, y ese examen se llama la renovación anual. ¿Qué pasa en la renovación anual? Que todo el mundo tiene que pasar unas pruebas para asegurarse que sigue siendo un efímero que sigue sirviendo para las casas de suministro, o sea que no hay ninguna anomalía. Porque claro, hasta donde sabemos, si eres efímero es porque cuando naces
te hacen las pruebas para ver si puede ser transformado o no. Si es que no, tú tienes que pasar por la renovación anual todos los años, querida. Entonces, el libro empieza, porque ya lo he empezado a escribir claramente, el libro empieza ellas dos en el día de la renovación anual. Esto es como los Juegos del Hambre, el día de la cosecha. Bueno, pues el día de la renovación anual. ¿Qué pasa? Claramente, para que tengamos libro, las protagonistas no van a pasar esa renovación anual, ¿vale? Eso no es un spoiler, es que si no, no tenemos libro. Entonces, ese proceso de la renovación anual la vamos a vivir y es un poco agobiante, ¿no? O sea, es que el primer capítulo que lo he leído antes es como agobiante, esa sensación de no saber qué va a pasar, las separan, como un poco angustioso, por así decirlo. ¿Y qué pasa? Que cuando tú no eres validada en la renovación anual, hay 3 destinos a los que puedes acudir. La zona roja, la desvivición, porque no puedo decir palabras, y la torre de evaluación. ¿Qué pasa? Que las dos, bueno, la desvivición está clara, y eso es como para gente ya muy que no la pueden estudiar. La zona roja, que no me quiero meter todavía en ella, por si en algún momento a mí me apetece escribir otro libro de este mundo, vamos a dejar la zona roja sin meternos mucho. Y la torre de evaluación es conocida porque es como el centro mayor de experimentación que hacen de los anómalos. O sea, ahí hacen auténticas barbaridades con la gente para descubrir cosas. Vaya, no es un sitio al que desearía nadie ir. Incluso igual vale más la desvivición que la torre de evaluación. ¿Y qué pasa? Que nadie sabe dónde está la torre de evaluación, porque no es como un edificio que ellos puedan ver y temer. No, es que la temen porque hay tal secretismo alrededor que nadie sabe dónde está la torre de evaluación, pero todos los que han ido allí no han vuelto. ¿Vale? Eso ya te dice alguna pista. ¿Y dónde van a ir Nix y Rea? Pues sí. Pues van a ir a la torre de evaluación porque, amigas, la distopía que voy a publicar, que no sé si va a ser 1 o 5 libros, el primero de ellos se va a llamar Torre de Evaluación. Y va a ser muy guay. Va a ser muy guay. No sé qué os ha parecido a vosotros. Esto que os he contado es más o menos la descripción de los 6-7 primeros capítulos. Ahora mismo tengo escritos 13. ¿13 capítulos? Pues la verdad es que no lo sé, son 30.000 palabras, no sé cuántos capítulos en sí son, pero el inicio es más o menos esto, ¿no? Luego ya nos tenemos que meter a cosas de la torre de evaluación y cómo llegan y cómo es y todo el rollo. Porque claro, una de las cosas más guays es dónde está la torre de evaluación. Me he pasado 2 semanas literalmente construyendo este mundo y matizando y viendo y muchas imágenes y muchas cosas, porque tampoco sabía muy bien cómo tratarlo y quería que fuera como diferente, porque claro, uno de los problemas que yo creo que tienen las distopías y que creo que es el mayor pero que ahora mismo tiene el romantasy es que siempre parece lo mismo. Y es que a día de hoy puedes hacer tantas cosas, o sea, en plan, puedes crear tantos mundos que no me quiero quedar como el romantasy, que son todo elfos. Pues no me quiero quedar en que sean todo como los conocidos, aunque en realidad es muy complicado hacer algo novedoso, sinceramente. Pero bueno, tenemos aquí a nuestros pseudo vampiros y a ver, ¿me contáis qué os parece, por favor? Gracias. Un beso, amigas.